¿Y si te dijera que la soledad no es el vacío que sientes, sino una presencia oscura y paciente? ¿Una fuerza que trabaja en las sombras para borrar quién eres? Las almas perdidas nos envían señales crípticas sobre cómo debemos descifrar el mundo, para poder coexistir sin sobresaltos. Esta comunión es vital, ya que el abismo del aislamiento puede arrastrarnos a la locura e incluso a la desaparición. Nadie puede tolerar la soledad por tiempo indefinido. Nuestra cordura se alimenta de la constante validación de los que nos acechan, pues la realidad es un laberinto demasiado intrincado para atravesarlo solos. Por eso, nuestra forma de ver el mundo no solo está moldeada por nuestra propia oscuridad, sino también por la existencia de los otros y las cadenas del entorno que compartimos. Por ejemplo, si al leer Hamlet concluyo que debo aniquilarme, esa interpretación siniestra se revela rápidamente como algo inútil y perverso. Solo ciertas lecturas tienen sentido dentro del esquema de la realidad en que vivimos. Este contacto con la gente nos ofrece lo que los sabios llaman pruebas de la realidad, una especie de eco sombrío en el que podemos evaluar la lucidez de nuestras percepciones. Cuando a alguien se le arrebata ese tipo de comunicación y sus actividades significativas, su esencia y su percepción de la realidad se ven amenazadas. Sus pensamientos se espiralizan y sus impulsos se desatan, abonando el terreno para la melancolía, obsesiones, sombrías ideas y, en algunos casos, espectros y voces. Las secuelas del aislamiento forzoso y prolongado pueden ser escalofriantes. Cuando una persona permanece confinada en una misma trampa durante días, semanas o incluso años, sin propósitos ni contacto humano, su cuerpo y mente mutan. En las primeras fases, las hormonas del miedo se disparan y con el tiempo esa angustia puede enraizarse. El aislamiento también deforma el cerebro. Con el tiempo, el sistema límbico que regula el pavor y la tensión puede volverse hiperactivo, mientras que la corteza prefrontal, el centro de la razón y el juicio, puede marchitarse. Esto afecta la concentración, la memoria y la cordura, desplazando el equilibrio del pensamiento lógico hacia la emotividad y aumentando la propensión a la ira y a actos inexplicables. Además, el aislamiento puede provocar la pérdida del tiempo, desvelos, taquicardias, dolores de cabeza, vértigo e hipersensibilidad. La falta de apetito y los problemas digestivos inducidos por el estrés también son comunes, lo que puede llevar a una drástica pérdida de peso. Frente a estas circunstancias monstruosas, las personas intentan resistir forzando una rutina saludable que incluya ejercicio, lectura y escritura. Pero esto solo ofrece un pálido consuelo. Por eso, entidades como las Naciones Unidas y expertos en derechos humanos catalogan el aislamiento prolongado y forzado, conocido también como encierro solitario, como una forma de suplicio. Esta práctica es habitual en el sistema carcelario de Estados Unidos, donde más de 120.000 reos viven recluidos, encerrados de 22 a 24 horas diarias en pequeñas jaulas, la mayoría sin ventanas. El confinamiento solitario fue introducido en las prisiones estadounidenses a finales del siglo XVII por grupos cuáqueros, quienes creían que el aislamiento propiciaría la reflexión y el arrepentimiento, de ahí el término penitenciaría. Sin embargo, la práctica rápidamente fue objeto de críticas severas, incluso desde la Corte Suprema y figuras públicas como Charles Dickens, quien la calificó como peor que cualquier tortura física. El aislamiento social también corrompe la cognición social, que incluye habilidades como descifrar expresiones, reconocer rostros, interpretar tonos y sentir lo que otros sienten, comprendiendo que cada persona tiene sus propios deseos oscuros y motivaciones. Estas habilidades que aprendemos de niños exigen interacción para sobrevivir. Cuando se pierde ese contacto, no solo dejamos de usarlas, sino que ocurren cambios cerebrales macabros. Un estudio con resonancias magnéticas en 32.000 personas mostró que quienes experimentaban aislamiento social presentaban pérdida de volumen en los lóbulos temporales, frontales y en el hipocampo, una región crucial para las memorias emocionales. Cabe destacar que las personas con depresión también suelen mostrar hipocampos más pequeños. No obstante, el cerebro posee una escalofriante capacidad de adaptación llamada neuroplasticidad, que le permite reconstruir y fortalecer conexiones neuronales incluso después de pérdidas estructurales. Esta capacidad explica por qué algunas personas conservan una mente aguda incluso en edades avanzadas,
mientras otras presentan deterioro prematuro. Esta habilidad adaptativa está relacionada con la llamada reserva cognitiva, un escudo mental que ayuda al cerebro a compensar los daños y a funcionar correctamente ante factores nefastos como el estrés, el aislamiento, toxinas o enfermedades. Para aumentar esta reserva es vital mantener una vida mentalmente despierta mediante el aprendizaje constante, la interacción, trabajos que desafíen la mente y actividades estimulantes como leer, resolver crucigramas, aprender idiomas o tocar instrumentos musicales. Además, el ejercicio físico regular es crucial, pues estimula el crecimiento de nuevas vías nerviosas y conexiones cerebrales. Fortalecer la reserva cognitiva es un proceso interminable y exige un compromiso con el aprendizaje y una mente activa, más allá de estudios formales. En esencia, es una devoción perpetua a la capacidad de procesar nueva información y adaptarse. Aunque el aislamiento prolongado suele tener efectos devastadores sobre la mente y el cuerpo, conviene matizar que no es intrínsecamente perjudicial. Para muchas personas, los momentos de retraimiento voluntario y soledad tranquila resultan esenciales para aliviar el estrés, reflexionar y reponerse. En general, podemos coincidir en que el aislamiento social es un fenómeno complejo. No obstante, no debe percibirse únicamente como algo siniestro. En ciertas circunstancias, apartarse del mundo por un tiempo puede ser saludable y transformador. Sin embargo, este aislamiento puede causar estragos en la salud mental y física de una persona, algo que ha sido bien documentado por los investigadores. En este último caso, probablemente no estamos tan felices en nuestro aislamiento, incluso si nos decimos a nosotros mismos que sí lo estamos. Según la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 1 de cada 4 personas mayores experimenta aislamiento social y entre el 5 y el 15% de los adolescentes experimentan soledad. Los estudios han encontrado que sentirse solo y aislado es más común que nunca y las consecuencias son graves. Numerosos expertos en salud argumentan que la falta de conexiones sociales es tan dañina como fumar 15 cigarrillos al día. Han observado condiciones médicas asociadas, incluidas enfermedades infecciosas, ansiedad, depresión y muerte prematura, según indica la revista BCUE-ALT. El cirujano general de Estados Unidos, el Dr. Vivek Murthy, calificó la soledad como una plaga nacional. Y seamos francos, según una encuesta de la Asociación Psiquiátrica Estadounidense, el 30% de los adultos se sintieron solos al menos una vez a la semana durante los últimos 12 meses, mientras que el 10% se sintieron solos todos los días. La psicóloga e investigadora Louise Oakley señala evidencia de un vínculo entre el aislamiento social y la mala calidad del sueño, el deterioro de la razón, el declive cognitivo acelerado y el sistema inmunológico debilitado en todas las etapas de la vida. Estas condiciones no solo afectan a las personas mayores, los jóvenes socialmente aislados también están en riesgo. Por desgracia, el aislamiento social también es común entre los jóvenes. Un ejemplo significativo es el de los hikikomori en Japón, un grupo de jóvenes, principalmente hombres, que viven apartados de la sociedad, permaneciendo en casa de sus padres y pasando gran parte del tiempo jugando videojuegos. Un estudio reciente encontró que los factores de riesgo de los hikikomori se correlacionan positivamente con tendencias de retraimiento social, depresión y ansiedad. El estudio también concluyó que el retraimiento social afecta no solo al individuo, sino también a sus seres queridos y a la sociedad en general. En algunos casos, el aislamiento social carga con un peso opresivo al entorno inmediato de la persona, aunque no siempre es así. Muchas personas viven en aislamiento mientras son en gran medida independientes de quienes los rodean. Pero estos solitarios independientes tampoco están libres de riesgos. Un estudio longitudinal realizado por investigadores noruegos durante casi 28 años siguió a una muestra de 2.215 personas desde la adolescencia hasta la mediana edad y arrojó resultados escalofriantes. Los investigadores descubrieron un vínculo siniestro entre la soledad y ciertas creencias sociales. Y es que aquellas personas que reportaron altos niveles de soledad en su juventud, así como quienes experimentaron un aumento progresivo de la soledad a lo largo de su vida, resultaron mucho más propensas a respaldar teorías conspirativas en la mediana edad. Tiene sentido pensar que a medida que alguien se aísla socialmente,
Podría perder contacto con la sociedad y sus ideas sobre el mundo podrían distorsionarse cuando las interacciones en la vida real son escasas o inexistentes y la exposición a redes sociales y a rincones oscuros de Internet es alta. Es bastante plausible que esta persona adopte creencias firmes pero distorsionadas sobre la realidad. También es común que los terroristas y los autores de tiroteos en escuelas actúen como lobos solitarios, individuos que se aíslan y se preparan en soledad. Por supuesto, esto no significa que todas las personas solitarias sean potencialmente peligrosas. Como he mencionado, el aislamiento social es un fenómeno complejo cuyos efectos varían de una persona a otra. Algunos logran adaptarse al retiro, como los ermitaños que viven en las montañas Sonan, dedicados a la contemplación espiritual. Para otros, el aislamiento social es como las profundidades del infierno. La mayoría de las personas crecen en un entorno social, comenzando con la familia, luego la escuela y a menudo el trabajo. Durante nuestra vida tenemos la oportunidad de hacer amigos, construir círculos sociales y conocer a personas de todo tipo. Los más afortunados tienen principalmente experiencias positivas, o al menos así lo perciben, y pasan la mayor parte de su vida conectados con su entorno social. Pero también hay personas menos afortunadas, aquellas que experimentan interacciones no tan placenteras con los demás, a veces hasta el punto de cerrar la puerta a la humanidad. El impacto psicológico, el duelo, la desilusión y la desconfianza hacia los demás son factores que comúnmente llevan a las personas al aislamiento social. Pero existe otra cosa que no debemos pasar por alto. Un fenómeno desafortunado que empuja a muchas personas hacia el retiro social y las mantiene lejos de los demás. Esta bestia sigue creciendo mientras el aislamiento permanece. La ansiedad social. El libro sobre ansiedad social escrito por la psicóloga Henrison explora el vínculo entre el aislamiento social y la ansiedad social en sus páginas introductorias. Según Hendrickson, la ansiedad social se basa en el terror a que los demás vean algo malo en ti y te rechacen. Este miedo suele ir acompañado de síntomas físicos como temblores, sudor en las palmas de las manos y voz temblorosa. Para muchos, la ansiedad social, que básicamente es una timidez intensificada, es tan incómoda que evitan las interacciones sociales tanto como pueden, al menos aquellas que les generan ansiedad, las cuales pueden ser muy específicas. Este comportamiento de evitación como estrategia para lidiar con la ansiedad social puede volverse tan persistente que eventualmente evitamos la interacción social por completo, ya que no queremos experimentar la incomodidad que conlleva. De manera lamentable, la evitación no mejora la ansiedad social. Lo más probable es que la empeore y al ceder a ella acabamos saboteándonos. Y realmente lo entiendo, ya que tener miedo suele provocar vergüenza, pero de cualquier forma, la aversión hacia las personas generalmente proviene del miedo. Tal vez no seamos tan introvertidos como creemos. Quizás no nos guste tanto la soledad como nos hemos estado diciendo a nosotros mismos. Puede que debajo de todas las historias con las que nos justificamos haya un terror al juicio de los demás, al rechazo y a mostrarnos tal como somos, revelando quiénes somos realmente. Podría existir un miedo profundo a volver a ser heridos, por ejemplo, en una relación íntima con una persona narcisista. Supongamos que cerramos la puerta al mundo exterior y nos refugiamos en nuestro propio espacio, en un pequeño dominio personal, pasando los días en soledad. Allí somos libres de hacer, decir y actuar como queramos, lejos de lo que Sartre llamó las dolorosas miradas de juicio ajenas. Ya no tenemos que tratar con personas, ni atender a nadie, ni considerar las necesidades y sentimientos de los demás. La soledad puede ser una bendición. De hecho, personalmente disfruto de mi tiempo a solas. Es liberador y ofrece una dosis de paz y tranquilidad, pero cualquier exceso es precisamente eso, un exceso. Lo que es demasiado varía de persona a persona, así que solo tú sabes cuánta soledad es demasiada. Por lo tanto, esto es algo que cada quien debe decidir por sí mismo. Si estamos contentos en nuestro aislamiento social y no estamos sobrecargando a quienes nos cuidan, entonces está bien. Pero lo más habitual es que en realidad no seamos completamente felices, sino que estemos sufriendo. Sin embargo, a pesar de ese sufrimiento, preferimos mantenernos solos y evitar la interacción social. Resulta más fácil mantener distancia de los demás y esquivar las ansiedades que eso genera. Socializar implica ciertos riesgos. Da miedo,
podemos salir heridos. En cierto sentido, evitarlo es más sencillo. No tenemos que enfrentar esos miedos ni exponernos a situaciones en las que podamos resultar lastimados. Este comportamiento refleja perfectamente el dilema del erizo planteado por Schopenhauer. Este dilema ilustra cómo los erizos se acercan unos a otros en busca de calor durante el frío, pero en el proceso se hiere con sus púas. Entonces se separan de nuevo, pero vuelven a sufrir el frío. Si estás sufriendo en el aislamiento social, estás en el frío. Y para obtener calor, necesitas conexión social, la cual, según el dilema, viene acompañada de dolor. Un estudio publicado en la revista de Personalidad y Psicología Social muestra que las personas con más interacciones sociales son en general más felices, algo que también aplica para los introvertidos. La psicóloga Melanie Greenberg escribió sobre los resultados del estudio lo siguiente: tanto los introvertidos como los extrovertidos fueron más felices cuando interactuaban socialmente que cuando no lo hacían. Pero los introvertidos parecían especialmente felices cuando tenían conversaciones más profundas. Este estudio no es el único recurso académico que muestra un vínculo entre la interacción social y la felicidad. Una gran cantidad de investigaciones revela los efectos dañinos del aislamiento social y la soledad, así como las fuertes correlaciones entre las conexiones sociales, la comunidad, la felicidad y el bienestar general. Para quienes están socialmente aislados, especialmente aquellos que sufren de ansiedad social, la conexión social puede parecer abrumadora, pero puede que valga la pena el esfuerzo. Por supuesto, el riesgo de la decepción y el rechazo siempre está presente, pero los beneficios que se encuentran más allá de ese riesgo podrían realmente valer la pena. Al final, la necesidad de interacción social depende de cada persona. Algunos se las arreglan bien en aislamiento, pero muchos otros en realidad no quieren estar ahí. Como alguien que aprecia la soledad, creo que necesito menos interacción social que la persona promedio, pero la necesidad sigue existiendo. Cuando me privo de la interacción, yo también siento soledad y esa soledad se acumula con el tiempo. He comprendido que valoro mi dosis de interacción social y vale la pena luchar por ella. La forma de acabar con el aislamiento social es salir ahí afuera y conectar con algunas de las miles de millones de personas que habitan este planeta. Al menos en teoría es así de simple, porque aunque hay miles de millones de personas con las que podríamos conectar, hay barreras que nos lo impiden y en gran medida esas barreras están dentro de nosotros. A menos que estés físicamente impedido para socializar con otras personas, la interacción social es posible, pero puede haber bloqueos internos que lo dificulten. Una forma que he encontrado útil para superar el aislamiento social es desafiar y reemplazar mis propios pensamientos. Al profundizar con honestidad y evaluar la realidad, es muy probable que descubramos que nuestra mente nos está engañando. Es experta en exagerar y convertir prácticamente todo en una catástrofe. Podemos ver las interacciones sociales de manera más realista, identificando y desafiando los pensamientos irracionales. Por ejemplo, en lugar de pensar, todos me van a juzgar, podemos replantearlo como algunas personas podrían notar mi nerviosismo, pero la mayoría no se dará cuenta y eso no me define. Este cambio de mentalidad puede facilitar el tomar pequeños pasos hacia la reconexión con los demás. La aceptación también juega un papel crucial. Aceptar nuestras imperfecciones, los momentos incómodos y el hecho de que las personas a veces se comporten de maneras que no nos agradan. Nada de esto representa un desastre ni es motivo suficiente para esconderse bajo una roca. Son situaciones que con paciencia y práctica podemos aprender a manejar. Las púas de Schopenhauer pueden ser dolorosas y el riesgo de ser herido siempre estará presente. Sin embargo, esto no debe convertirse en una excusa para evitar la interacción social de forma permanente. Epicuro, el antiguo filósofo griego, consideraba la amistad como una fuente profunda de felicidad. También veía el dolor de la vida como algo que podemos tolerar con facilidad. Según Epicuro, el peor dolor es intenso, pero de corta duración. Y el dolor prolongado es lo bastante leve como para soportar. Podríamos considerar su percepción del dolor al emprender el desafiante camino de salir del aislamiento social, confiando en que podemos superar cualquier obstáculo que encontremos como el rechazo, el ridículo y el juicio de los demás. Sartre afirmó que el infierno son los otros, pero ese infierno no tiene por qué convertirse en nuestra realidad.
Como recordó Aristóteles en su Ética a Nicoco, el ser humano es por naturaleza un animal social. Aquel que no lo es por naturaleza es o una bestia o un dios.